Hola, somos la escuela Lluís Vives de Castelldefels, cerca de Barcelona. El proyecto de la prehistoria empezó con un vídeo. En el vídeo, el malvado Dr. Brot había enviado a los monstruos a la prehistoria y teníamos que ayudar a August a rescatarlos y traerlos de vuelta a la actualidad. Nos propusieron dos propósitos: avanzar con nuestros avatares por el mural de las diferentes etapas de la prehistoria y por otro lado conseguir salvar a los 10 monstruos para pasar de una etapa a otra del mural, por ejemplo, del neolítico a la edad de los metales. Teníamos que conseguir 3 poderes: el poder de la ganadería, del telar o de la agricultura, y para conseguir un poder necesitábamos la combinación de 3 amuletos. Había sílex, mamut, frutos silvestres, rueda neolítica, cerámica, y para conseguir un amuleto teníamos que responder bien una pregunta o ayudar a un compañero o compañera. Teníamos un carnet individual y virtual, donde está el monstruo de la comprensión lectora, otro de las matemáticas, del inglés, de la música y muchos más. Hemos hecho actividades relacionadas con la prehistoria desde otras áreas, desde la educación física, la plástica, expresiones orales y más. La nota de las tareas equivale a 40 puntos, 30, 20 o 10 puntos. Y para salvar a un monstruo y conseguir su tarjeta necesitas 100 puntos. En grupo cooperativo hemos hecho un Puppet Packs explicando todo lo que investigamos. Cada uno ha hecho un Padlet en formato timeline y un Chatterpix con una máquina del tiempo. Nos ha gustado mucho esta forma de aprender y ahora sabemos un montón de cosas sobre la prehistoria.